Hollywood descubrió que la droga más potente del mundo no es una sustancia, es un recuerdo. Estos no fueron los recuerdos más exitosos del cine reciente por ser originales, sino por ser familiares. Y esto no es una coincidencia, es un plan. Una estrategia que está salvando a la industria, pero que al mismo tiempo la está envenenando. Y esto podría cambiar el futuro del cine para siempre. Esa sensación cálida que sientes a la hora de escuchar el intro de la película de Star Wars no es casualidad. Es tu cerebro diciéndote: recuerda este momento. Aquí estabas a salvo. La mayoría cree que Hollywood abusa de la nostalgia por falta de creatividad. Y aunque por una razón es completamente cierto dentro de esta historia, pareciera que también nosotros de manera psicológica estamos demandando a la industria que nos cuenten otra vez este tipo de historias. En un mundo que es más incierto y frágil que nunca, nosotros como seres humanos buscamos una especie de refugio, y el cine se ha convertido en nuestra máquina de tiempo personal. Películas como Back to the Future nos están vendiendo una década completa. Pero ¿por qué la nostalgia de nuestra juventud es la más potente de todas? Los psicólogos lo llaman el pico de reminiscencia, y es un fenómeno completamente real. Las experiencias que vivimos entre los 15 y 25 años son las experiencias que más se nos quedan y las que más recordamos con mucho mayor intensidad que cualquier otra etapa. En esa etapa, nuestro cerebro está terminando de calibrar nuestra visión del mundo. Y las historias que consumimos durante todo ese periodo de tiempo se convierten en nuestras referencias de lo que es el heroísmo, lo que es el vandalismo, lo que es el amor, lo que es la traición. No solo son películas, son experiencias formativas. Hollywood lo sabe por completo. Sabe que si ataca esa fibra, definitivamente está despertando un recuerdo de nuestra formación, de nuestra etapa más latente, que es esa juventud. Y el atajo más rápido a esa terapia ni siquiera es la imagen, es el sonido. El tema de John Williams activa por completo algún tipo de memoria sensorial en nosotros. Es una respuesta casi pavlovina que nos transporta instantáneamente sin la necesidad de ningún tipo de contexto. Hollywood sabe que el sonido es la forma más pura de nostalgia. No estamos pagando por una historia nueva, estamos pagando por la seguridad que nos da el volver a escuchar, volver a sentir lo que nos generó una historia que ya conocemos y que de cierta manera nos reconforta. Pero aquí es donde esa arma se vuelve de doble filo, porque hay dos tipos de nostalgia y una es mucho más peligrosa que la otra. Por un lado, tienes la nostalgia como homenaje. Es cuando un director usa el pasado como cimiento para construir una historia o algo nuevo, respetando el legado, pero atreviéndose a expandirlo. Pero pues para entender esta diferencia, el mejor ejemplo es el de Spider-Man No Way Home. No Way Home convirtió cada evento nostálgico en una catástasis. Andrew Garfield no solo aparece para que el público aplauda, tiene la oportunidad de, pues de cierta manera, superar su mayor trauma y salvar a MJ, encontrando la redención que se le negó en su propio universo, y cerrando una herida que los fans sintieron propia de cierta manera. Cada regreso tuvo un propósito dramático dentro del Peter Parker que interpretó Tom Holland, que forzó a crecer y a entender la responsabilidad que conllevaba su personaje. Eso es usar el pasado para forjar el futuro. Pero a ver, ¿qué pasa cuando la dosis se vuelve demasiado fuerte? El homenaje pues se convierte en una fotocopia. Y para entender este peligro tenemos que entender uno de los ejemplos más riesgosos y más controversiales que hubo en la historia del cine: el remake de Psicosis. En 1998, el director Gus Van Sant intentó replicar la obra maestra de Alfred Hitchcock, Psicosis, plano por plano, mismos ángulos, mismos diálogos, misma música, etc. Fue un experimento fascinante, pero a la vez fue un fracaso rotundo, porque demostró que se puede copiar por completo la cáscara de una película, pero no su esencia, su alma. Lo mismo que pasa cuando uno quiere replicar una receta tal cual como es. En sí, el cocinero o el chef le pone su sazón especial que hace que la receta tenga su propia esencia. Lo mismo pasó en este caso, porque a ver, el terror de Hitchcock no solo vivía en los ángulos de la cámara, sino en la sociedad que es en la que se vivió esta película, que fue
en los años 60. Y como el contexto es completamente diferente, a la hora de querer trasplantar esos mismos ángulos y esas mismas tomas, obviamente no quedó tal cual y no se sintió de la misma manera que la película original, que es una obra maestra, porque les faltó una cosa: adaptar su contexto. Psicosis del 98 es la prueba de que la nostalgia llevada al extremo no es un homenaje, es una jaula creativa, que a veces esa jaula tiene un costo no llegamos a percibir. Y a ver, el problema no es que se hagan remakes como el de Psicosis, el problema es lo que dejamos de tener por culpa de ese tipo de remakes. Piénsalo de esta manera: cada dólar, cada estudio, cada director que se dedica a fotocopiar exactamente una historia, una película, es un recurso que no se invierte a encontrar el futuro del cine. Es un costo de oportunidad. Por cada remake innecesario, pudimos haber tenido una película igual de extraordinaria y disruptiva como lo fue Parásito en su momento, que fue una bofetada de nuestra realidad como sociedad en un thriller impecable que nos forzó a mirar las grietas de nuestro propio sistema. Podríamos haber tenido otra película al estilo como Everything Everywhere All at Once, una explosión de creatividad que nos enseñó que las historias más inesperadas se pueden encontrar de una manera muy loca y muy disruptiva. No se trata solo de que las películas nostálgicas existan, se trata de que su dominio en la industria está ahogando el oxígeno de las nuevas ideas, haciendo mucho más difícil encontrar un espacio para esas voces originales que están buscando brillar dentro de la industria. Entonces, ¿en qué nos convierte esto? ¿En turistas de nuestro propio pasado, condenados a vivir en un gran museo de historias? Y es que lo más peligroso de esta droga no es que exista, es que como toda droga, cada vez vamos a necesitar una dosis mucho más alta y mucho más potente para poder sentir lo mismo. El cameo de un personaje ya no es suficiente. Ahora necesitamos 3 cameos. Igual que una referencia sutil de un personaje, tampoco ya no basta. Ahora necesitamos que toda la trama gire alrededor de ella, que los universos colisionen y que el fanservice se convierta en la estructura misma de la historia, no en un simple adorno. Y aquí es donde enfrentamos la verdadera crisis. No es solo que Hollywood tenga miedo a apostarle a nuevas ideas. Es que nosotros como audiencia tenemos la responsabilidad de exigir a ser retados con nuevas historias y con nuevas ideas. Nos volvemos tan adictos al consuelo del ayer que le cerramos por completo la puerta a los íconos del mañana. Y olvidamos que esas nuevas historias tienen el poder de marcar una nueva generación. Son las que nos devuelven la esperanza de soñar sin ningún tipo de límite. Así que la próxima vez que veas una película, la pregunta no es solo qué quieres ver, sino qué tipo de futuro quieres para el cine. ¿Vienes a revisitar un viejo recuerdo o exigir una nueva leyenda? La respuesta no solo decidirá qué tipo de historias se van a hacer en un futuro, decidirá si el cine será un arte que explore nuevos mundos, nuevas historias, o simplemente un negocio que nos vende el nuestro una y otra vez sin parar. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la nostalgia es más un veneno o una cura para el cine actual? Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video y no olvides suscribirte para no perderte el próximo video. Gracias.